Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenidos a una transmisión más. En esta ocasión estamos comenzando una travesía nueva por el segundo libro de los Reyes. Hemos terminado ya la semana anterior nuestro estudio de la primera parte de esta que es una sola historia. El libro de los Reyes, aunque está dividido en el primero y segundo libro, en realidad es una sola historia con continuidad, como lo vas a ver a partir de la lección número 1 de esta ocasión. Pero bienvenido, qué bueno que estás aquí y qué bueno que te tomas el tiempo para considerar lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar el día de hoy a través pues, de esta segunda parte. El segundo libro de los Reyes, pues mira, es más o menos un escenario similar al del primer libro. Nos encontramos más o menos con los mismos matices. Hay buenos y malos reyes descritos aquí en la historia, aunque desafortunadamente, como iremos revisando en la medida que avancemos, nos vamos a dar cuenta que prevaleció la maldad, la inmoralidad, la idolatría, la incredulidad, la indiferencia a las amonestaciones de Dios son la constante en esta segunda parte. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, versos 13 y 14, tenemos lo que sería como el versículo clave de todo el libro, porque de alguna manera en estos dos versos está concentrado esto que te acabo de referir, cómo prevalece a través de los reinados de estos hombres, tanto en el reino del norte, Israel, como en el reino del sur, prevalece esta actitud hacia Dios con algunas excepciones nada más. Pero leamos lo que dice el verso 13 y 14 del capítulo 17 para que lo tengamos en mente y sea pues punto de partida para esta nueva serie. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor, su Dios. El cierre del libro mostrará las consecuencias precisamente que derivaron de esta rebeldía y esta obstinación. Y el capítulo 17, cuando lleguemos allá en algunos meses, nos observaremos que parte de esas consecuencias, al menos para el pueblo del norte, para las tribus del norte, para Israel, fueron el destierro a Asiria. Ya luego al final, los capítulos 24 y 25, observaremos cómo el reino del sur, Judá, es llevada cautiva por Nabucodonosor a Babilonia. Así que vamos pues adelante con nuestra lección de hoy, la lección número 1. El título de nuestra lección es El alto costo del desdén. Y vamos a considerar todo el capítulo 1 del segundo libro de los Reyes. Nuestro versículo clave para las lecciones en Semilla en Casa o para tu estudio personal será el verso 3. Tenemos dos personajes principales en esta historia y son Elías y el rey Ocosías. Hay una actitud expuesta en esta historia, y es que Ocosías no solo mostró desdén hacia Dios, sino que fue rebelde aún después de ser confrontado. El objetivo principal para nuestra lección es identificar en esta historia, y no solo en esta historia, sino a lo largo de toda la Escritura, que Dios no pasa por alto una actitud de desdén hacia su persona. Vamos definiendo esta palabra, el desdén. La hemos escuchado mucho, pero me gustaría que pudiéramos dar la definición más próxima, más certera, para que nos quede claro de qué se trata esta lección y cómo obviamente tiene implicaciones en nuestra propia vida. El desdén es una actitud de indiferencia y menosprecio hacia una persona.
es la frialdad con la que se muestra la poca o nula estima que se tiene hacia alguien. Es un desaire que provoca sentimientos de indignación y de molestia, pues el término mismo mantiene esta connotación. Es una palabra que en latín se pronuncia así, dedignare, y que está formada por el prefijo de, que hace referencia a quitar. Y la palabra dignus, obviamente, ¿verdad?, que hace referencia a dignidad. Por lo tanto, desdeñar, el verbo desdeñar, es quitar dignidad o quitar aprecio. A lo largo de la escritura, no solamente en esta ocasión, podemos observar que una actitud de desdén hacia Dios es algo grave y es algo obviamente que Dios no pasa por alto. Ocosías, que es nuestro personaje principal en esta ocasión, reinó sobre Israel en un periodo corto de 2 años tras la muerte de Acab y de su madre Jezabel, de quienes hemos estado hablando últimamente, y se atrevió a desafiar al Señor, lo que le costó que Dios le abandonara a su suerte, como lo veremos al final del capítulo 1. El desdén tiene más de una forma de expresarse, y la invitación para nosotros hoy será considerar si en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes o en nuestra forma, ¿verdad?, de expresarnos, hemos manifestado o hemos expresado desdén, este desprecio, esta frialdad hacia Dios o hacia las cosas que son de Dios. Y ojalá que a partir de observar en esta lección algunos rasgos del carácter de Dios en cuanto a su dignidad, pues procuremos siempre referirnos a Dios o a las cosas que tienen que ver con Él, con respeto y dando honor, pues al Señor, porque obviamente no podemos tratarlo en los mismos términos como tratamos a otro ser humano. Es Dios y es digno, obviamente, de todo nuestro reconocimiento, nuestro respeto, Él y las cosas que tienen que ver con Él. Bueno, vamos de lleno a la lección, en el capítulo 1, y vamos a dividir la lección en 5 puntos, en 5 tiempos, y cada uno de ellos, ¿verdad?, de manera progresiva, nos irá llevando hacia donde el título de nuestra lección, ¿verdad?, nos quiere guiar, es el alto costo del desdén. Vamos a la primera parte, el personaje. Vamos a hablar un poquito acerca de Ocosías. Lo tenemos en los versos 1 y la primera parte del verso 2, que dice así: Después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día, Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. De este hombre, Ocosías, tenemos la referencia en la última lección que tuvimos de Primera de Reyes. Y si gustas ahí, si estás con tu Biblia, regresa solamente, ¿verdad?, una página atrás, y en los versos 51 al 53 del último capítulo de Primera de Reyes, es decir, el capítulo 22, dice lo siguiente: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor al seguir el ejemplo de su padre y de su madre, y también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Ocosías sirvió a Baal y le rindió culto, con lo que provocó el enojo del Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Como vimos anteriormente, y como estamos revisando en este momento, Ocosías tuvo un reinado muy breve, pero solamente 2 años le fueron suficientes para haber deshonrado al Señor al hacer lo malo y seguir el ejemplo de sus padres, de quienes también hablamos con anterioridad, hombres perversos, tanto Acab como Jezabel, su madre, esta mujer, ¿verdad?, en la cual tuvo este encuentro con Elías y mandó a Elías a la lona en al menos un round, pero hombres perversos. Y ahora un hijo que asciende al trono, también con las mismas características, las mismas cualidades, digo cualidades en un sentido negativo, pero también dice el pasaje que siguió los pasos de Jeroboam, ¿verdad?, hijo de Nabat, de quien ya hemos hablado o de quien hablamos en el primer libro de los Reyes bastante. Pero este rey Ocosías, que es en este primer punto el personaje, ¿verdad?,
Sirvió y rindió culto a Baal también. Así como habían venido generaciones atrás en esta inclinación idolátrica y en este desprecio de Dios, en este rechazo de Dios, bueno, se permea a esta generación. Y este hombre, sin ningún miramiento, abrazó este culto idolátrico. Ahora nos relata el verso 2, y bueno, si me permites hacer solamente una observación al verso 1, del verso 1 nos vamos a ir a comentarlo hasta el capítulo 3. El verso 1, ¿verdad?, nos dice que tras la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Y es todo lo que dice, pero no significa que haya sido como algo que se puso de más, porque en el capítulo 3 retomará este tema y ya lo revisaremos allá en el capítulo 3. Pero entra de lleno a esta historia, a la historia de Ocosías, y nos relata el pasaje que cae de una ventana y queda herido de gravedad y por eso queda postrado en cama. Veamos un poquito o tratemos de imaginar un poco la condición de salud de este hombre. Porque obviamente aún el día de hoy, con toda la tecnología y la ciencia en cuanto a la medicina a la que podemos tener acceso y alcance, aún hoy cualquier caída puede resultar en algo muy delicado o incluso en una tragedia. Imagínate, estamos leyendo miles de años atrás, donde no había rayos X, no había tomografías, no había medicamentos. Por lo tanto, haya sido tal vez una caída no tan grave desde nuestra perspectiva moderna, o incluso fue una caída que le hirió de gravedad y le postró en cama. Entonces, con esto en mente, ¿verdad?, con el tipo de persona de la cual estamos hablando y con una situación o una condición así, fíjate que se me hizo interesante y sería importante que en nuestras semillas en casa o en tu estudio personal pudiéramos considerar una especie de analogía de la vida de Ocosías y cualquier ser humano. Es decir, como si hubiera una relación entre un hombre alejado de Dios, que ha rechazado a Dios, que le ha dado la espalda a Dios, que no quiere nada con Dios, pero por otro lado que tiene una gran necesidad. Está gravemente herido y está postrado en cama. Y entonces pudiera ser una analogía interesante de la condición caída del ser humano. Pecadores de nacimiento y necesitados de Dios. Por lo tanto, en esa historia, Ocosías puede representarnos a todos y a cualquiera. ¿En qué derivará el resto de la historia? Bueno, Ocosías tejió su propia historia con Dios. Ojalá que no sea el caso de ninguno de nosotros que escuchamos la voz del Señor hablándonos e invitándonos a reconciliarnos con Él a través de Cristo Jesús. Pero bueno, la historia de Ocosías es una historia muy particular. Vamos al punto número 2. Recuerda que el punto 1 es el personaje, Ocosías, su condición y la necesidad que presenta debido a este accidente. Pero el punto número 2 es la opinión implícita. Ya te explicaré por qué. Y eso está en la segunda parte del verso 2, que dice así. Entonces envió mensajeros al templo de Baal-Zebub, dios de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Cuando decimos que en este punto 2, que hay una opinión implícita en esto, decimos que es implícita porque no está, ¿verdad?, detallada, no está escrita, no está explícita. Lo que está explícito es aquello que se dice o se especifica de forma clara y detallada. Lo que está implícito no se dice, pero sí de alguna manera se sobreentiende porque se incluye sin que se especifique o se diga. ¿Cuál es la implicación en esta porción? La implicación es que Ocosías tenía un concepto de Dios desvalorizado. Degradó a Dios al ignorarlo, subestimó a Dios al ni siquiera tomarlo en cuenta, desdeñó a Dios, tuvo una actitud de menosprecio hacia su persona, porque simplemente no hay ni siquiera una intención de consultar a Dios a través de algún profeta. Habría sido lo apropiado. Él como rey
tenía acceso a Elías, a Eliseo, que ya estaba en funciones, y como vimos, ¿verdad?, en el primer libro de los Reyes, había compañías de profetas, por decenas de ellos. Y a través de alguno, Ocosías pudo haber consultado al Señor. Sin embargo, esta acción demostró el concepto que Ocosías tenía de Dios. Al ir a consultar en Ecrón, o enviar a consultar en Ecrón, en esta ciudad, ¿verdad?, pagana, en la cual había un templo para Baal-zebub. Baal-zebub, que era una deidad ugarítica a la cual en Ecrón se adoraba y que se asocia con Baal. Baal-zebub, de donde viene esta palabra que quizás te sea más familiar, Belzebú, que es mencionada en el Nuevo Testamento, de alguna manera fue transicionando Baal-zebub, porque significa Baal el príncipe. En el judaísmo, previo a los tiempos de Jesús, toma, ¿verdad?, esta connotación de demonio. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús incluso es acusado y es señalado de que por Belzebú, el príncipe de los demonios, dice, echa fuera a Satanás, vemos cómo ya Belzebub o Baal-zebub cobra, ¿verdad?, esta significancia o esta relación con Satanás mismo. Así que lo que tenemos aquí por parte de Ocosías en esta opinión implícita es que él, de alguna manera, con sus acciones, dejó claro cuál es el concepto que tenía de Dios. Y pudiéramos sacar o inferir algunas conclusiones. Por ejemplo, pues que Yahvé o que el Señor no es Dios. Al consultar una deidad pagana, Ocosías lo que está implicando es que no hay Dios en Israel. Y que si existe, pues no tiene poder. Y que no puede responder a una pregunta. La consulta, fíjate, tuvo que ver con una pregunta. Me voy a levantar de esta, la voy a librar, en otras palabras. Y otra implicación que pudiéramos sacar de esto es que no tiene, Dios no tiene. Si es que Dios existe, Dios no tiene la solución. Te decía en el primer punto que Ocosías representa a todo ser humano y a cualquiera. Por lo tanto, cuando una persona, peor en un creyente, ya ni digamos en un creyente, pero cuando una persona busca el remedio para su mal en otro sitio, en otra persona, en cualquier cosa que no sea Dios, está implicando algo. Que Dios no existe, que Dios no tiene poder, que Dios no escucha, etcétera, etcétera, etcétera. Si vas captando la idea. En un incrédulo eso es lo más normal, lo más común. Pero que un creyente considere como primera opción, como primera solución a su problema, como primer remedio a su mal, otra cosa, otra circunstancia, otro recurso que no sea Dios, bueno, eso también lleva entonces implícita una opinión. Que Dios no puede resolver mi problema, Dios no puede atender mi situación, etcétera, etcétera. Ojalá vayas más o menos tejiendo, ¿verdad?, esta historia y cómo pudiéramos, sin querer, pero quizás hacerlo, desdeñar a Dios. Y eso es algo en lo que debemos tener mucho cuidado. Ocosías ignoró a Dios como si fuese un ser inexistente. Y si lo ignoró, aún considerando que fuera existente, bueno, lo consideró como un ser existente inferior a Baal-zebub. Todo esto, obviamente, como te dije en la introducción, pues Dios nos lo pasa por alto. Y ojalá a partir de esta lección, cada que te encuentres en la Escritura con algún momento en el que Dios responde o reacciona al desdén de una persona, vas a observar cómo si es algo delicado y es algo grave. Y eso nos lleva al tercer punto. El tercer punto es precisamente el efecto, la respuesta de Dios al desdén de este hombre. Eso lo tenemos en los versos 3 y 4. Dice así: Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, quien era de Tisbé: Ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Baal-zebub, dios de Ecrón, a consultarle si el rey va a recuperarse? Por lo tanto, esto dice el Señor: nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Entonces Elías fue a transmitirles
el mensaje. La tercera ley de Newton dice que a toda acción corresponde una reacción, lo que llamamos también esta relación causa-efecto. ¿Qué tenemos? Vamos recapitulando. En el punto 1, en la persona, Ocosías, ya hablamos de su perfil. ¿Qué tenemos en el punto número 2? Una opinión implícita, lo que Ocosías pensaba y expresó con sus acciones acerca de Dios. Bueno, no podemos esperar otra cosa en el punto número 3, sino la respuesta de Dios, el efecto de todo lo que este perverso ocasionó. ¿Y qué es? Que Dios reaccionó al desdén de forma inmediata. Los mensajeros ni siquiera habían llegado al lugar a donde iban cuando Dios habló con Elías. Y entonces le dijo, ve y confronta a estos mensajeros. Y entonces ahí, fíjate, es interesante el mensaje que Dios a través de Elías, quien estamos ya viendo sus últimas participaciones en su ministerio profético, ya llegaremos al capítulo 2 y ahí veremos la conclusión de su historia y de su ministerio y el traslado de este hacia Eliseo, su sucesor. Pero entonces le envía un mensaje con tres elementos importantes. Número 1, hay dos preguntas retóricas y hay una sentencia en el mensaje que Elías tendría que transmitir a estos mensajeros. ¿Cuáles son las dos preguntas retóricas? Una comienza con ¿acaso no hay? Observa y si estás con tu Biblia en mano, subraya. ¿Acaso no hay? No es que Dios esté esperando una respuesta, por eso es una pregunta retórica. ¿Acaso no hay? ¿No estoy yo aquí? ¿No soy yo? Eso es lo que implica la pregunta. ¿No soy yo Dios en Israel? ¿Acaso no hay Dios en este lugar? A quien puedan consultar y a quien pueda este rey tonto acercarse. Y la segunda pregunta retórica es ¿por qué envían a Ecrón a consultar a un Dios que no es Dios? A un pedazo de piedra que no puede escuchar ni hablar. ¿Por qué? La pregunta, fíjate, la primera es ¿acaso no hay? Y la segunda comienza con un ¿por qué? No es que Dios esté esperando una respuesta del rey para decirle, pues por esto y esto y esto y esto. Es pregunta retórica. El por qué envían es como si eran cómo se atreven, más bien creo que es el sentido de esta pregunta retórica, es cómo se atreven a ir a Ecrón a consultar a un Dios que no es Dios. Y entonces el tercer elemento en el mensaje es una sentencia, por lo tanto. Y es como si dijese, por haber hecho esto, por haberme desdeñado, por haberme menospreciado, por haberme ignorado, por haberme hecho a un lado, no te vas a levantar de esa cama. Te aseguro que vas a morir. ¿Qué mensaje tan fuerte? Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué es lo que expresa o lo que manifiesta en este punto número 3 este mensaje que Dios envía a través de Elías? Volvamos a la introducción, que Dios no pasa por alto una actitud de desdén hacia su persona. Cuando estábamos leyendo esto me hizo recordar ahí en el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, cuando un hombre que tiene a su hijo endemoniado, poseído por un demonio, se acerca a Jesús, le dice, tus discípulos no pudieron hacer nada por él, pero si tú puedes, haz algo por él. Y entonces Jesús, ¿cómo que si puedo? Le hace esta pregunta, ¿cómo que si puedo? Y cuando leímos esta porción, cuando revisamos esta porción en la congregación, vimos y observamos que es una petición que hace este hombre, pero que resulta ofensiva. Jesús pregunta, ¿cómo me dices que si puedo? Y fíjate, en el caso de Moisés, cuando golpeó la roca, es de alguna manera algo que pudiéramos pensar que Dios pasaría por alto. Pero tan no lo pasó por alto que al mismo Moisés, ¿verdad? Quien fue administrador de la ley, un personaje, creo que el personaje más importante y relevante a la altura de Abraham en el Antiguo Testamento, Dios le dijo, por esto que hiciste no te dejaré entrar a la tierra que le juré a tus padres que les daría. Tenemos también el caso del profeta Elí, ahí en el primer libro de Samuel,
Elí menospreció también a Dios, a pesar de que Dios le había hablado, no consideró a Dios ni su palabra ni su mensaje, y Dios arremetió contra él. Tenemos a David, cuando es confrontado por Natán, ciertamente había pecado, pero no era solamente el acto de adulterio lo que Dios estaba juzgando también obviamente el asesinato del hombre, del marido de esta mujer, pero lo que señala ahí en 1 Samuel el profeta Natán de parte de Dios es: ¿por qué menospreciaste o tuviste en poco mi palabra? Una actitud de desdén. Por eso te decía, si estos grandes hombres de la Biblia tuvieron en algún momento esta manifestación de desdeñar a Dios, pues ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Cuando el Señor nos invita, por ejemplo, a estar con Él en comunión y pues simplemente lo ignoramos. O bueno, ponle tú la escena que tú quieras, porque cada uno de nosotros sabe cuántas veces hemos tenido una actitud así, de menosprecio hacia Dios. O cuando consideramos que, pues no, la oración, ¿para qué pierdo tiempo orando? Mejor voy a solucionar esta situación o aquella. Esa es una actitud de desprecio, de frialdad, de indiferencia. Y sí, Dios es bueno, muy bueno, misericordioso, por eso estamos aquí. Si no, honestamente, ya habríamos sido consumidos, dice la Escritura. Dios es bueno, pero no por eso significa que podemos tomar actitudes en algunos momentos, en algunas ocasiones, que hagan sentir a Dios así menospreciado. Jamás, ¿no? Tenemos que corregirlo y tenemos que observarlo, identificarlo nosotros, porque muchas veces lo pudiéramos estar haciendo sin querer, pero lo hacemos. Esta lección busca eso, despertar en nosotros esta conciencia. Y bueno, entonces en este punto 2, pues observas el efecto, cómo Dios se enardece y de inmediato envía a Elías para que detenga a estos mensajeros y entonces dicte esta sentencia en contra de este rey Ocosías. Punto número 4 es la osadía. Yo quisiera pensar que después de escuchar un mensaje así, una sentencia como esa, la respuesta del rey debió ser, o pudo haber sido, de humillarse. Humillarse delante de Dios, pedir perdón, reconocer. Y mira, te aseguro, porque pues nuestro Señor, amado Dios, es así, es bueno. Y cuando nosotros acudimos a Él en humildad, Dios responde. Y si Dios había determinado darnos cuello, le da para atrás, porque nos ama, porque no quiere que ninguno se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero este rey, ¿verdad? Este rey tonto, en lugar de responder a Dios con una actitud correcta o de corregir el rumbo, todavía fue más allá. Por eso le pusimos a este punto número 4 la osadía. Y ojalá ninguno de nosotros jamás de los jamases, si es que Dios nos llama la atención, nos exhorta debido a una actitud de desdén que esté manifestando nuestro corazón, no pasemos una raya como esta, como la que pasó Ocosías, una línea de la cual ya no hubo manera de regresar. Vamos a leer los versos 5 al 15. Dicen así: cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿por qué volvieron tan pronto? Ellos contestaron: se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y le diéramos este mensaje al rey. Esto dice el Señor: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué mandas hombres a preguntarle a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si vas a recuperarte? Por eso que hiciste, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. ¿Qué hombre les dijo eso?, preguntó el rey. ¿Cómo era? Y ellos contestaron: era un hombre velludo y tenía un cinto de cuero en la cintura. Elías de Tisbé, exclamó el rey. Entonces envió a un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Lo encontraron sentado en la cima de una colina y el capitán le dijo: hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros. Elías respondió al capitán: si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Enseguida cayó fuego del cielo y los mató a todos.
Entonces el rey envió otro capitán con otros 50 hombres, y el capitán dijo a Elías: hombre de Dios, el rey te exige que bajes de inmediato. Elías respondió: si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Y de nuevo, el fuego de Dios cayó del cielo y los mató a todos. Por tercera vez, el rey envió un capitán con 50 hombres. Pero esta vez el capitán subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó: hombre de Dios, por favor, perdone mi vida y también la vida de estos 50 siervos suyos. Sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó a los primeros 2 grupos, pero ahora le ruego que me perdone la vida. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: desciende con él y no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey. ¿Qué osadía la de Ocosías de atreverse a desafiar a Dios? Y decimos desafiar a Dios porque Elías, como profeta de Dios, es un representante de Dios, o fue un representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, atentar contra Elías era atentar contra Dios mismo. Atentar contra la palabra de Elías era atentar contra la palabra del mismo Dios. Pero Ocosías, recuerda, lo vimos en el primer punto y en el segundo, él ya tenía una opinión y un concepto de Dios muy devaluado. Por lo tanto, creía que podía arremeter en contra de este profeta. Y entonces leemos aquí que envía un capitán con 50 y bueno, ya lo has escuchado. Dice que vienen con este reclamo: Elías, tienes que descender porque el rey te desea ver. Es una actitud desafiante la de los 2 primeros capitanes, dándole la orden a Elías, por ende dándole la orden a Dios de venir y dar cuenta de lo que había dicho. Y entonces la respuesta de Elías tiene que ver, fíjate, con el problema. Acuérdate que en estas preguntas retóricas, que el mensaje de Dios por medio de Elías fueron al rey, comienza así con: ¿acaso no hay Dios en Israel? Y entonces cuando estos 2 primeros capitanes llegan y le dicen: hombre de Dios, el rey te ordena que bajes, es como si le estuviese el rey diciendo a Dios: Dios, el rey te ordena que vengas y te presentes delante de él. La respuesta de Elías tiene que ver con esa pregunta retórica, con este mensaje dado a Ocosías. Si yo soy hombre de Dios, pues entonces que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a los que vienen contigo, cosa que sucede en 2 ocasiones. Pero llama la atención, ¿verdad?, en esta terquedad, obstinación y ceguera de Ocosías, porque creo que tú y yo, quiero suponer que tú y yo, si es que hubiéramos llegado hasta ese punto, después de observar que cae fuego del cielo y que consume al capitán y que mata a los 50 soldados, habríamos reflexionado, habríamos reaccionado, habríamos caído de rodillas porque Dios estaba manifestando poderosamente. Pero tan ciego era que envió a una segunda compañía, a la cual le pasó lo mismo, y por tercera vez Ocosías se atrevió a desafiar a Dios mismo. El orgullo, la obstinación, a pesar de su condición. ¿Recuerdas? Él está postrado en cama, está gravemente herido. Y todo esto está sucediendo y él aún desde su cama, postrado ahí, como aquel ladrón en la cruz: si eres el Hijo de Dios, bájate y también bájanos a nosotros. Es la misma actitud que define a cualquier humano que demanda de Dios una razón, una respuesta, pero que obviamente le ha subestimado, que no le considera como Dios y como Señor. El tercer capitán. Me encanta que esté incrustado este episodio en esta historia, no por el capitán ni porque 50 hayan librado la vida, porque bueno, ese capitán y esos 50, tiempo adelante, pues murieron. Me encanta que esté incrustado ahí por una razón, porque nos hace ver el corazón de Dios, no tanto el corazón de este capitán que fue muy inteligente, pero que supo cómo llegar y cómo librar. Una, porque tenía la obligación de ir,
debido a la orden del rey, era, ¿verdad?, irremediable, no podía darle la vuelta a esta orden. Sin embargo, cuando llegó con Elías y le dijo: hombre de Dios, por favor, perdone mi vida y perdone la vida de estos que vienen conmigo. Por favor, acompáñeme. O sea, una actitud humilde. La humildad de este tercer capitán muestra cómo Dios responde. Porque Elías pudo haber dicho lo mismo. Bueno, si soy hombre de Dios, igual, que caiga fuego y te consuma a ti y a los que vienen contigo. Sin embargo, antes de que Elías pronunciara una sentencia, el ángel del Señor, Cristo mismo, acuérdate, es referido así en el Antiguo Testamento, Cristo en esta cristofanía, se manifiesta como el ángel del Señor, se acerca con Elías. Así como cuando Abraham está a punto, ¿verdad?, de sacrificar a su hijo y el ángel del Señor le dijo: detente, no le hagas daño. De la misma manera, hey, acompáñalo, desciende, ve con él, no le tengas miedo. ¿Por qué es que Dios responde de esa manera? ¿Te acuerdas el punto número 3? Es el efecto. A toda acción corresponde una reacción. Aquí hay una acción también, una acción de humildad. Y ante una acción de humildad, Dios también responde, Dios también reacciona. ¿Cómo? Con gracia, con misericordia. ¿Qué nos enseña esto? Digo, tal vez está por demás decirlo porque está implícito. Está implícito ahí que Dios responde ante un corazón humilde. El Salmo 138:6 dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aquí no solamente se mantuvo distante de los orgullosos, sino que, mira, les dio cuello a todos. Bueno, vamos al punto número 5, nuestro último punto, y lo tenemos en los versos 16 al 18, y es finalmente el costo. Recapitulamos. Punto número 1, la persona, el personaje. Punto número 2, la opinión implícita, el concepto que Ocosías tenía de Dios. Punto número 3, el efecto, lo que ocasionó su desdén, una respuesta de parte de Dios de sentencia. Punto número 4, ante esta respuesta de Dios de sentencia, Ocosías quiere resistir a Dios y quiere establecer de alguna manera que Dios no existe, que sus argumentos, sus ideas, sus opiniones son válidas, pero pues no, no y no, jamás. El costo, punto número 5, el costo, versos 16 al 18. Así que Elías dijo al rey: esto dice el Señor, ¿por qué enviaste mensajeros a Baal-Zebub, dios de Cron, a preguntarle si te recuperarías? ¿Acaso no hay Dios en Israel para contestar tu pregunta? Ahora, porque hiciste esto, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Así que Ocosías murió como el Señor lo había anunciado por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, su hermano Joram lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el 2º año del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. A las dos preguntas retóricas y a la sentencia que Elías comunicó a través de los mensajeros y que ahora Elías presenta de forma directa, se añade el así que. Acuérdate que primero el mensaje era: ¿acaso no hay Dios? ¿Por qué enviaste? Y por tanto no te levantarás de la cama en la que estás. Aquí Elías viene con el mismo mensaje. No le quita, no le pone, no añade, no diluye. Tal cual el mensaje recibió la primera vez, así lo transmite. Pero ya en esta parte de la historia se agrega él, así que. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios se cumplió y que Ocosías no se levantó de la cama, que pagó un alto costo con su propia vida, pagó un alto costo por haber menospreciado, desdeñado al Señor. Fíjate, ya como para ir cerrando esta historia, creo yo, me da la impresión
de que si la historia hubiese estado escrita de otra forma, y me refiero a los acontecimientos, a las acciones de Ocosías, si Ocosías hubiese consultado a Dios, creo yo que esa enfermedad, no enfermedad, pero esta gravedad debido a las lesiones, no habrían sido de muerte. Ocosías se habría levantado. ¿Por qué creo eso? Porque en el mensaje que Dios le envió a Ocosías a través de Elías, creo que lleva esto implícito cuando le dijo, por tanto, o por haber hecho eso, no te levantarás de la cama. ¿Cuál es la implicación? Que si no lo hubiera hecho, sí se hubiese levantado. Que esa condición, ¿verdad?, de gravedad, por muy fuerte que hubiese sido, habría tenido oportunidad de librarlo. Pero entonces la muerte de Ocosías no es una muerte causada por la caída propiamente. Es una muerte que Dios determinó. Es una sentencia que Dios determinó sobre él. ¿De cuántas cosas nos hemos perdido por tal vez una actitud de menosprecio o de desdén hacia Dios? ¿Cuántas cosas pudieron haber sido diferentes? ¿Cuántas soluciones habríamos podido tener a nuestros problemas? ¿Cuántos recursos espirituales habrían llegado a nuestra vida si hubiésemos acudido al Señor única y exclusivamente para recibir de Él lo que en ese momento necesitábamos? Pero en nuestra desesperación, en nuestra incredulidad, en nuestro ignorar voluntariamente, preferimos acudir a otros o a cualquier otra cosa, a cualquier otro recurso, menos a Dios. Y entonces tal vez escribió una historia lamentable en alguna situación. No quiero decir, ¿verdad?, pues que haya una tragedia propiamente. Estamos aquí, seguimos vivos, pero tal vez esa historia pudo haber sido distinta. Quiero pensar que a partir de hoy tendremos mucho cuidado, consideraremos cómo es que nos relacionamos con Dios en ese sentido y cómo valoraremos su presencia en nuestras vidas. Quiero cerrar con esto. En la Biblia hay un principio de reciprocidad y lo vemos de principio a fin. Pablo lo expresa así: todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Pero el principio de reciprocidad propiamente es en cuanto a nuestra relación con Dios, lo que nosotros sembremos con Dios o a Dios, lo mismo vamos a cosechar. Y esto lo tenemos en 1 Samuel capítulo 2, la segunda mitad del verso 30. Dice así: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Son palabras que Dios le dijo a Elí, hombre del cual hablamos hace un momento, que desdeñó a Dios de forma impresionante, ignoró las advertencias que Dios le dio en cuanto a sus hijos, prefirió a sus hijos, el desdén en su máxima expresión. Y entonces Dios condena severamente y sentencia a Elí y a toda su descendencia, ¿verdad? Y entonces se establece este principio de reciprocidad. Ojalá ninguno de nosotros tengamos que transitar por la parte negativa de este principio, sino que todo lo contrario. Valoremos, honremos al Señor, consideremos al Señor como nuestra única opción en todas nuestras necesidades, en todo momento, para que recibamos del Señor honor también y honra. Porque eso es lo que está también explícito en este principio: honraré a los que me honran. Bueno, hasta aquí, aquí hemos terminado. Espero que disfrutes en tu grupo en casa, al interactuar con tus compañeros y al revisar también tú de forma personal esta lección. Nos vemos la próxima semana en la lección número 2. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.